Tras la desclasificación de los archivos Epstein, muchas historias que se creían exageradas o pertenecientes al ámbito de la fantasía hoy son vistas con otros ojos. Al comprobarse que lo que las teorías de la conspiración venían denunciando hace décadas es apenas una porción de la obscena realidad, no nos queda más remedio que revisar lo que creíamos saber. Sin ir más lejos, en las últimas horas se multiplicaron las búsquedas sobre uno de los clubes privados más controversiales del mundo, el Bohemian Club. Cada mes de julio, en un bosque cerrado del norte de California, presidentes, banqueros, generales, científicos y magnates suspenden sus rutinas durante 2 semanas. No dejan registro, no permiten cámaras, no dan explicaciones. Alrededor del club giran acusaciones de conspiración, rituales paganos, pactos de silencio, control mental y crímenes que nunca terminaron de explicarse. Algunas teorías parecen delirantes, otras incómodamente plausibles. Hablemos del sitio, donde los hombres que mueven los hilos se quitan la máscara pública para ponerse otra. Una peor, mucho peor. Mi nombre es Matías Oniria y esto es Dimensión Analógica. El club nació en 1872 en San Francisco bajo una excusa inocente, el arte. Jóvenes escritores, músicos y bohemios buscaban un lugar para debatir ideas, compartir vino barato y hablar de la belleza, ideas elevadas y mundos posibles. El número 624 de la calle Taylor se convirtió en la dirección oficial que desde entonces figura en los papeles. Pero más temprano que tarde, el espacio atrajo la atención de personas con dinero, personas con poder. ¿Qué pasó? A eso vamos. Primero llegaron los mecenas, poco tiempo después los empresarios, luego se hicieron presentes los políticos y finalmente los que no figuran en ningún lado. El cambio no fue abrupto, no hubo un golpe de estado interno ni una guerra declarada, fue algo más sutil y elegante. Un rumor muy expandido dice que Oscar Wilde, el escritor detrás del Fantasma de Canterville entre tantas otras obras, visitó el club en 1882. Dicen que dijo, y cito, «Nunca en mi vida había visto tantos bohemios con aspecto de hombres de negocios bien vestidos y bien alimentados». Así fue como los artistas perdieron su rol central. No fueron expulsados del lugar que habían creado. Siguieron estando, claro, pero ya no decidían nada. Sirvieron como decoración, como coartada estética. Eventualmente se convirtieron en meros bufones. Lisa y llanamente, el Bohemian Club dejó de ser un club bohemio y se convirtió en un búnker donde empezó a decidirse el destino de la humanidad. En algún momento, los nuevos protagonistas del club crearon un retiro anual, el Bohemian Grove, una especie de campamento que desde el comienzo funcionó en un predio inmenso repleto de secuoyas centenarias, un predio donde las cámaras están prohibidas, los celulares no funcionan y las reglas del mundo exterior desaparecen. Allí, bajo un símbolo antiguo, más precisamente un búho gigante, se reúnen quienes no necesitan pedir permiso. Dicen que es solo un lugar al que van a relajarse, que dentro del club no se habla de negocios ni de política, pero cuando el poder se junta sin testigos, sin registros y sin consecuencias, lo que se cocina no suele ser benigno. Después de todo, la historia nos enseñó una y otra vez que las peores decisiones no se toman en parlamentos ni frente a micrófonos, se toman de noche y con la certeza de que nadie va a pagar el precio. ¿Esto te parece demasiado? Apenas estamos comenzando. Entre los miembros del club ha habido reputados intelectuales como los escritores Mark Twain o Jack London, multimillonarios como William Randolph Hearst o David Rockefeller y personalidades de la ciencia como el Dr. Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, o Glenn Seaborg, que lideró el trabajo con el plutonio en el proyecto Manhattan. Desde 1929, cada presidente republicano y la mayoría de los demócratas de Estados Unidos han sido miembros del Bohemian Club, pero en la lista se encuentran también políticos de otros países. Aparte de ostentar un alto cargo, para entrar al club hay que abonar una tasa de ingreso de $25.000. Eso después de haber pasado por una lista de espera que puede tardar hasta 15 años en actualizarse. Sí, este club no es para cualquiera, y nada de lo que allí pasa parece librado al azar. Los pueblos antiguos sabían algo que hoy fingimos ignorar. Ciertos rituales solo funcionan en espacios donde el tiempo es espeso, donde la historia se acumula como capas de polvo invisible y donde aún existe conexión con lo sagrado y arcaico. Como mencionamos, el lugar donde funciona el campamento no es un predio cualquiera, es un escenario natural de poder. Al llegar, los asistentes son distribuidos en diferentes sectores, cada uno con nombre propio, simbólico y casi mitológico. El sector de más prestigio es el Mandalay, cuyo miembro más destacado es el ex secretario de Estados Unidos Henry Kissinger, y al que también pertenecen importantes contratistas militares y empresarios.
Durante el día, el campamento parece un retiro excéntrico de adultos poderosos jugando a ser chicos. Caminan por el bosque, beben, cantan y escuchan música en vivo. Incluso hay pianos repartidos por ahí, como si alguien esperara que la inspiración surgiera espontáneamente. Pero el día es solo la superficie. A medida que el sol se esconde, el bosque cambia de temperatura, las voces bajan y las risas se vuelven más graves. El alcohol empieza a hacer su trabajo y los títulos de cada cual desaparecen en pos de una certeza. Allí todos son partes de un mismo club, y eso paradójicamente los vuelve más peligrosos. Dijo alguien alguna vez que cuando el poder deja de sentirse observado se vuelve honesto, y cuando el poder es honesto, rara vez es piadoso. Por eso las conversaciones nocturnas no siguen agenda, fluyen, se cruzan, se superponen. Un comentario casual sobre economía deriva en un recuerdo de campaña, una anécdota militar termina en una propuesta. Nadie toma notas porque esa es justamente la gracia. El groove está diseñado para generar acuerdos sin dejar huellas. En este esquema hay una noche distinta a todas las demás. La primera, la noche en la que se le pide al bosque algo a cambio. Al caer la oscuridad, las antorchas se encienden una a una y los asistentes se dirigen hacia un lago artificial. El reflejo del fuego sobre el agua deforma los rostros, los vuelve antiguos, casi irreconocibles. Las túnicas aparecen y las capuchas cubren cabezas que el mundo reconoce. Ahí, imponente, una figura lo domina todo. El ya mencionado búho. Un búho de 12 metros de altura. Ojo, no es un símbolo casual. El búho ha sido, desde tiempos inmemoriales, emblema de la sabiduría, pero también del conocimiento prohibido, el que se obtiene mirando donde otros no miran. Esa clase de conocimiento que, según muchos, se paga caro. El ritual se llama La quema de las preocupaciones. Oficialmente es una obra teatral, una especie de alegoría, un juego simbólico para que los asistentes dejen atrás el estrés del mundo moderno. Aunque no hay que ser muy inteligente para saber que ningún símbolo se sostiene durante más de 100 años si no toca una fibra íntima. Cada miembro del club deposita algo en una caja que será quemada. Un papel, un objeto pequeño, algo personal. Tiene que ser en esencia algo que pese, algo que les interese. ¿Qué se quema realmente esa noche? Dicen que queman sus preocupaciones, pero aquella explicación parece muy New Age, muy de libro de autoayuda. La sospecha es que se quema algo más peligroso: culpa, responsabilidad. El fuego es un modo tácito de pactar. Lo que pasa en el club queda en el club. Después de esa noche, el grupo entra en su verdadera dinámica, como si el ritual habilitara lo que sigue. Y créanme que lo que sigue es un tanto escalofriante. Las llamadas charlas del lago son el ejemplo perfecto. Las mismas son descritas como conferencias informales. Invitados prestigiosos, como premios Nobel, ministros, científicos, exponen ideas sobre el mundo, el futuro, la economía y la seguridad global. Pero no se trata de informar. El grupo funciona como un laboratorio social del poder, un espacio donde se pueden romper los límites, donde se puede especular sin temor a ser juzgados. Allí una guerra se menciona como hipótesis o una crisis como una oportunidad. Si una idea genera rechazo, se abandona. Si genera entusiasmo, se la deja madurar. Meses después, esa misma idea aparece, curiosamente, en un discurso presidencial, en un proyecto de ley, en una decisión del Banco Mundial o en una intervención militar inevitable. Coincidencias, susurran los escépticos, pero ni ellos son capaces de explicar algunos ejemplos certeros. Investigadores críticos del club no se cansan de repetir que en los años 80, mientras Estados Unidos se preparaba para una nueva escalada armamentística, el grupo recibió a figuras centrales del complejo militar industrial. Poco después, la retórica del rearme necesario se convirtió oportunamente en política oficial. Peter Phillips, sociólogo político, fue uno de los pocos que logró atravesar la fachada. Entrevistó miembros, convivió con ellos, observó lo que le dejaban observar. Su conclusión fue incómoda por lo simple. Según él, en el Bohemian Group se bebe mucho, se habla mucho y se hacen muchos acuerdos. Una copa de más, una carcajada cómplice, una confesión a medias. Así se construye confianza entre quienes no pueden permitirse confiar en nadie. También se generan vínculos peligrosos y extorsiones. La activista californiana Mary Moore, quien en las últimas décadas ha encabezado los intentos de boicot que tienen lugar cada año frente a la entrada principal del campamento, explica que es un riesgo descomunal que lo que se habla en un ambiente privado termine convertido en políticas reales. Hasta ahora, todo lo que vimos podría explicarse desde el cinismo político: poderosos conspirando, intereses cruzados, decisiones tomadas lejos del pueblo. Eso tristemente no es nuevo. Lo que vuelve al Bohemian Club verdaderamente inquietante es lo que empieza a aparecer cuando alguien pregunta demasiado.
Periodistas marginales, ex empleados, activistas, investigadores independientes y personas que aseguran haber estado dentro o espiado al club empezaron a sugerir otras facetas del mismo. Hablan, sin ir más lejos, de iniciaciones. Según estas versiones, el Bohemian Group no es un evento homogéneo, funciona por capas. La mayoría de los asistentes vive la experiencia superficial, pero un grupo mucho más reducido accede a instancias distintas. Instancias donde el símbolo deja de ser símbolo y donde el conocimiento real implica sacrificios reales. Las acusaciones más extremas hablan de rituales privados, lejos del lago. Hablan incluso del adrenocromo. Hagamos un paréntesis en esto. En el libro Pánico y Locura en Las Vegas, de Thompson, hay una desquiciada escena donde uno de los protagonistas aparece con un frasco de algo llamado adrenocromo, una mítica droga supuestamente extraída de las glándulas suprarrenales de las personas y que es segregada cuando el individuo en cuestión está bajo un miedo terrible o cuando está agonizando. Con el paso de los años, esta droga dejó de ser parte del imaginario ficticio para estar en el centro de las teorías de la conspiración. Se cree que tomarla generaría juventud y que para obtenerla, las élites torturarían a inocentes. Cerremos paréntesis. Quienes quisieron indagar en estas aristas del club suelen desaparecer del debate público. A veces simplemente se deja de saber de ellos. Otras veces son desacreditados, ridiculizados y empujados al margen. O al margen del margen. En esta última categoría entran, por ejemplo, las personas que aseguran haber sido llevadas al grupo no como invitadas, sino como recursos o como utilería humana. Son historias que se parecen demasiado entre sí como para ser descartadas con ligereza, pero también son demasiado extremas como para ser aceptadas sin algo de resistencia. Hablan de control mental, de programación y de roles asignados desde la infancia. ¿Preparados para escucharlas? Posicionémonos en el 1 de octubre de 1993. Ese día, Polly Klaas, de 12 años, fue secuestrada de su casa en Petaluma, California, mientras dormía con amigas. Fue un rapto doméstico, humillante para la sensación de seguridad de toda una comunidad. Estados Unidos entero miró el caso. La búsqueda fue masiva. Medios, voluntarios, recompensas, actores famosos pidiendo concientización. Polly se convirtió de un día a otro en un rostro conocido, pero también en la promesa colectiva de que si se hacía todo bien, el final no podía ser trágico. Sin embargo, lo fue. Polly finalmente apareció muerta. El responsable material fue identificado, Richard Davis, un hombre violento y errático con antecedentes. Parecía un caso cerrado, pero algo nunca terminó de cerrar. Davis había sido detenido brevemente antes y después del crimen por actitudes sospechosas. Incluso se cree que fue parado por la policía mientras aún estaba con la niña viva en su auto. Había dejado rastros y actuado con una desprolijidad impropia en sus otros crímenes. Era casi como si no le importara que lo atraparan, como si se supiera inmune. Tras su detención definitiva se volvió parco, no dio explicaciones, dejó frases sueltas y una incomodidad creciente en todos los que siguieron el caso de cerca. En determinado momento surgió la pregunta que nadie quería formular. ¿Y si Davis no fue el final de la cadena sino el principio más visible? Investigadores independientes descubrieron que el abuelo de Polly, Joe Klaas, había estado vinculado a la difusión de un libro explosivo cuyo título era Rompiendo el círculo del abuso ritual satánico. Un texto que denunciaba redes de abuso, control mental y experimentos gubernamentales sobre civiles. Entre los nombres mencionados, directo o indirectamente, figuraba el Bohemian Club. La hipótesis era brutal. Polly no había sido elegida al azar, había sido un mensaje. Quienes sostienen esta teoría señalan detalles perturbadores, entre ellos una llamada al 911 supuestamente recibida antes del hallazgo del cuerpo. En aquella llamada, una mujer afirmaba haber escapado de un ritual organizado por personas poderosas. Hablaba de sacrificios y de una niña entregada como ofrenda. La llamada fue descartada y archivada. Siguiendo la línea, alguien se preguntó si ese cuerpo no habría sido el de Polly, pero nunca pudo corroborarse nada. Las razones: el cuerpo de la niña fue cremado con rapidez, pocos lo vieron y el ataúd se cerró pronto. Hoy todos coinciden que tras lo de Polly hubo algo realmente oscuro. Tan oscuro como lo que más tarde contarían dos mujeres cuyos relatos pusieron el panorama patas arriba. Cuando el nombre del Bohemian Club empezó a estar asociado al control mental, el abuso ritual y experimentos humanos, hubo dos nombres que aparecieron una y otra vez:
el de Cathy O'Brien y Arizona Wilder. Aunque no se conocían, no compartieron espacios públicos y no coordinaron versiones, ambas describieron un mundo sorprendentemente parecido. O'Brien afirmó haber sido víctima de programas de control mental vinculados al MK Ultra. Dice que su vida entera fue fragmentada, reescrita y utilizada, que fue entrenada para obedecer sin saber que obedecía. Según su relato, el Bohemian Grove era uno de los destinos habituales a los que la llevaban, un lugar donde los esclavos que ya no servían podían ser descartados. Arizona fue más lejos. Afirmó haber sido separada desde niña para cumplir un rol ceremonial, el de diosa madre. Siempre según su versión, su cuerpo había sido utilizado para saciar las perversiones de hombres de altas esferas de poder. Los eruditos religiosos y políticos han criticado estas afirmaciones por la falta de pruebas que las respalden, lo que no quita que las teorías sobre una estrecha alianza entre el abuso ritual satánico y el MK Ultra hayan influido de gran modo en la cultura popular en los últimos años. Según sostienen en sus libros, ambas mujeres lograron salvarse de ser eliminadas por una serie de casualidades. Sostienen a su vez que son muchas las personas en iguales circunstancias. Se trataría de personas que año tras año son borradas de la faz de la tierra. Más allá de lo que queramos creer de estos relatos, no parece desacertado afirmar que el poder absoluto se sostiene no solo con dinero y leyes, sino con quiebres psicológicos, con la destrucción deliberada de la identidad y con la conversión del ser humano en un mero objeto. En febrero de 1992 salió a la luz el caso de un abogado norteamericano llamado Patrick Gagel, quien exportó a unos cuantos niños de Perú para su adopción. Todo se enturbeció cuando se comprobó que los pequeños en cuestión habían desaparecido. Gagel no quiso decir dónde los había llevado y, aunque parezca irrisorio, a las pocas semanas fue puesto en libertad. El caso fue icónico y siempre se sospechó que el abogado había logrado eludir el peso de la ley gracias al favor de las personas a las que había entregado a los pequeños. Entre los sospechosos siempre se mencionó al Bohemian Club. La palabra conspiración funciona como una vacuna cultural. Basta pronunciarla para que el cerebro se relaje y pensemos, no es real. Sin embargo, la historia está hecha de conspiraciones que solo dejaron de serlo cuando ya era tarde para evitarlas. El Bohemian Club se mueve en esa zona gris, demasiado documentado para ser un invento, demasiado opaco para ser transparente, lamentablemente demasiado poderoso para ser investigado en serio. Quizás el sistema no necesita negar su existencia porque le basta con exagerar sus bordes. Incluso si eliminamos rituales, sacrificios, control mental y símbolos antiguos, queda un núcleo duro imposible de ignorar. Un grupo de hombres con poder económico, político y militar se reúne cada año a puertas cerradas, sin control democrático, sin registros y sin consecuencias. Tal vez el mayor truco del Bohemian Club no sea lo que oculta, sino lo que deja que imaginemos. Se permite que circulen historias cada vez más extremas, delirantes, imposibles de sostener. Reptilianos, portales dimensionales, demonios. Cuanto más grotesco el relato, más fácil es desechar todo el conjunto. Y en ese descarte se pierde lo esencial. Los activistas que protestan cada julio frente a las puertas del Grove suelen ser mostrados como exagerados u obsesivos. Mientras tanto, cada generación vuelve a preguntarse lo mismo con nuevas palabras. ¿Quién manda realmente? ¿Dónde se decide lo importante? Y por sobre todo, ¿quién paga el precio? Algo se quema en ese campamento todos los julios. Algo que sirve para que lo que viene después pueda hacerse sin remordimientos. Y cuando eso pasa, el mundo sigue girando. Las noticias cambian, las guerras empiezan, las crisis se explican. En el bosque, mientras tanto, el búho sigue ahí, callado, observándolo todo. Y recuerden que quien maneja la información, maneja la historia. Mi nombre es Matías Oniria y esto fue Dimensión Analógica.